ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos que Dios, en respuesta de tanta maldad, en respuesta de tanta corrupción que había, decidió destruir estas ciudades. Podemos observar que el término sodomita a raíz de esto se fue utilizando durante un largo periodo, aproximadamente unos 3000 y algo de años, se usó el término sodomita. Ahora bien, vemos que Génesis nos da, como le dije al principio, que era importante este libro. Génesis nos da una historia fundamental que nos permite entender las instrucciones y prohibiciones de Dios para la sexualidad en el resto de toda la revelación escrita que vamos a ver ahora, o de los siguientes pasajes que vamos a observar. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nos muestra las instrucciones de nuestro Creador y las prohibiciones de nuestro Creador. Ahora pasemos a ver Levítico. Vamos a, como dice así en la diapo, que tienen en la diapo, tomando en cuenta el libro de Levíticos. Levítico capítulo 18, versículo 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico, sabemos que Levítico es una serie de leyes. Levítico capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. La palabra hebrea para referirse a abominación, como tienen ahí en la diapo, es taobat. Significa fuerte desaprobación y combina las ideas de odio y disgusto. Entonces, cuando vemos este pasaje, esta escritura, a esta abominación, se refiere a esto, a un sacrilegio, a un odio, un disgusto que siente Dios cuando habla estas palabras. Levítico es un libro increíble, hermano. Levítico nos muestra que Dios tiene un pueblo especial. Vamos a ver ahí a Levítico. Dios tiene un pueblo especial, diferente a las demás naciones que lo rodean. La santidad de Dios debía mostrarse a través de su pueblo mientras ellos vivían alrededor de la figura. ¿Qué figura estaba en ese tiempo? El tabernáculo, ¿verdad? Entonces vemos que Levíticos del capítulo 17 al capítulo 26 especifican muchas de estas reglas que separan a Israel de las demás naciones y la hacen ver como la nación santa, como la nación que tiene que reflejar el Dios santo, dueño de esa nación. Entonces, creo que si nosotros estuviésemos buscando un versículo que respondiera a la pregunta del tema de nuestro estudio bíblico de hoy, si la homosexualidad es un pecado, creo que Levítico capítulo 18, versículo 22 y Levítico capítulo 20, versículo 13 son muy claros en cuanto a esto. Vemos que son más que claros en cuanto a este tema. Vemos también que la ley de Dios, hermano, es para nuestro bien. No solamente que nosotros pensemos que estos pasajes, quiero comentarle que estos pasajes también tienen su cuestionamiento, que Kevin va a estar abordando estos temas. Bueno, siguiendo el ritmo, estos pasajes, hermano, la ley de Dios es para nuestro bien. Por eso David, ahí tienen en pantalla los salmos. Por eso David entendió que la ley de Dios y su propósito eran buenos, aunque no la cumplió y aunque muchas veces él falló, como hacemos nosotros también, que a veces fallamos, por supuesto, porque somos seres caídos, estamos en un mundo caído y también fallamos y cometemos errores. Salmo capítulo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Entonces, y en el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que, aquí donde está también, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dios nos ha dado normas, Dios nos ha dado mandamientos, pautas para nuestro bien. No para el bien de él, sino para el bien de su criatura.
Dios nos dio esos mandamientos y esas pautas. Y eso es realmente la cuestión principal, digo yo. Entonces, preguntamos que ha eso con un propósito y diseñado este mundo con un propósito. Claro, por supuesto. Ahora, analizando Levítico a la luz del Nuevo Testamento, tenemos que también aclarar esto. No debemos aplicar la ley de manera que se aplica en Levítico 20. ¿A qué me refiero también con esto? Una persona, por ejemplo, hoy día tenemos una persona homosexual, no vamos a matarla por ser homosexual, no podemos ser radicales. Entonces no podemos extraer Levítico para acá porque sabemos que estamos también bajo la gracia de Cristo y bajo el Nuevo Testamento. Entonces, sí podemos sacar un principio de acá de estos textos de Levítico. Dice que si leemos bien, que Dios, ¿qué hace Dios? Dios revela que Él rechaza la homosexualidad, aunque nunca Dios rechazaría una persona, pero Dios en Levítico ahí sí nos está diciendo que Él sí rechaza el comportamiento homosexual. Él sí rechaza la homosexualidad, aunque Él nunca sabemos que Él nunca va a rechazar a la persona que practicara la homosexualidad, siempre y cuando esta persona se arrepienta, siempre y cuando esta persona busque de la gracia de su Creador y de su perdón. Dios siempre va a estar para él. Vemos también, pasando al Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Realmente este pasaje de Romanos es un pasaje extenso, un pasaje profundo en el que no vamos a tener tiempo de abordarlo completamente. El tema central, yo quiero empezar recalcando que el tema central de este pasaje de Romanos capítulo 1 no es la homosexualidad como tal solamente, no. Aquí el tema central de Romanos capítulo 1 es la necesidad del evangelio para los que tienen los gentiles, la necesidad del evangelio que tenemos todos, la necesidad de la justificación que tenemos todos los seres humanos porque todos hemos caído. Entonces el apóstol enseña en este pasaje que todos necesitamos ¿de qué? De la justificación, todos necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tanto la persona heterosexual como la persona homosexual. Todos necesitamos de la justificación de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos culpables. Cuando digo hombre, bueno, me estoy refiriendo a la raza humana, a hombres y mujeres. La justicia del hombre no sirve, hermano. ¿A qué me refiero? Como tienen ahí en su diapo, no sirve, la justicia del hombre no sirve para evitar la ira de Dios. La justicia del hombre no sirve para que seamos declarados justos delante de nuestro Creador. Entonces, no es el hombre, no es que el hombre no ha intentado buscar por sí mismo resolver el problema de la necesidad de una relación con la justicia de Dios, sino que el hombre ha fracasado de forma definitiva, siempre ha fracasado en este intento. El hombre ha tomado la decisión de resistir la verdad de Dios. Entonces Dios, a través de su creación, a través de su revelación, le entregó la verdad, nos entregó su principio al hombre. ¿Para qué? Para que éste salga de su autoengaño y no se resista más a ella, para que salga de su pecado y no se resista más y se postre ante los pies de su creador. Ahora, como tienen en la diapo, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces, el hombre fue creado para adorar a Dios. Por lo tanto, todo hombre que se aparta de Dios e intenta adorarse a sí mismo o hacer algo, este hombre lo está haciendo cayendo en idolatría. No se puede desechar a Dios sin caer en la idolatría. Entonces, aquí tenemos que aclarar un poquito esto también, porque usted puede decir, bueno, hermano, pero idolatría es ponerme delante de un muñeco o no sé, o venerar un muñeco. No, hermano. Idolatría también puede ser todo aquello lo que usted venera. Idolatría puede ser su trabajo, idolatría puede ser todo lo que para usted es esencial, todo aquello que usted pone su confianza, todo aquello que para usted es bueno o es lo mejor o está primero que Dios. Ya aquí estamos
desechando a nuestro Creador y poniendo esto por delante de él. Entonces vemos que el hombre siempre busca constantemente como loco las cosas creadas que solo puede encontrar en el Creador. Él anda buscando siempre, el hombre. Voy a buscar en esto, en aquello, para llenar mi vacío que siento. Pero no, sabemos que ese vacío solamente lo puede llenar el Creador, porque Él fue el que nos hizo. Y Él es el único que puede llenar este vacío. Por eso siempre vemos al hombre lleno de una profunda insatisfacción. Vemos al hombre con un profundo vacío, con huecos, que busca rellenarlo con muchas cosas. Desgraciadamente, esos huecos, algunas personas los buscan rellenarlo con el alcohol, otros con las drogas, otras personas con la misma homosexualidad. Entonces, vemos que la falta de Dios en el ser humano puede crear mucho y puede dañar mucho también al ser humano. El ser humano vive insatisfecho, hermano. No importa, aquí sí voy a ser general, no importa si el ser humano es homosexual o el ser humano es heterosexual. La realidad es que el ser humano vive insatisfecho porque siempre le va a faltar ese vacío. C.S. Lewis, ahí tiene la frase en la diapo. C.S. Lewis dijo una vez: la historia de la humanidad es una terrible y larga historia del hombre tratando de encontrar algo que no sea Dios, pero que le haga feliz. Entonces, aquí podemos ver la historia. ¿Se pegó Arley o nos pegamos todos? Arley. Ok, sí. Viendo un poquito de falla de internet yo también. Ya vamos. Ok, un momentito que se le cayó su internet a Arley. Sí. Bueno, creo que puedo continuar acá, ¿sí? Si Arley no llega. Romanos 1, 24 y 25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces acá hay una demanda de parte de Dios, y es que Dios soporta al hombre hasta cierto momento. Ya está ingresando Arley de nuevo. Dios soporta el pecado del hombre hasta cierto momento, hasta cierta cantidad, Sí, sí. por así decirlo. Ya llegué. Ya, listo. Sí. Bueno, Ya leí. esto es lo que se nos sucede a veces con la tecnología. Continúa. ¿Sí me escuchan bien ya? Se me fue el internet en la máquina, estoy con los datos. Sí, escuchamos. Ya, gracias, Sí, hermano, hermano. se escucha. Gracias, mi hermano. Seguimos entonces. Les decía que C.S. Lewis, ¿sí me escucharon eso? Que la frase, sí, perfecto. Entonces, Sí, C.S. Lewis dice que la historia de la humanidad es una terrible y larga historia del hombre tratando de encontrar algo que no sea Dios, pero que lo haga feliz. Estábamos hablando de eso. Vemos, hermanos, que esto va a ser siempre una carrera insaciable para el hombre. El hombre está insaciable. Todo aquel que no ha conocido a nuestro Señor. Pero el arrepentimiento, hermano, siempre tenemos que tener el principio en nuestra cárcel. Al Evangelio de Jesús nos llevan, hermano, a una relación correcta con nuestro Creador. Ya somos justificados cuando aceptamos a Cristo, cuando nos bautizamos, recibimos su Espíritu Santo, somos dados en el Señor a semejanza de su Hijo Cristo Jesús. Este es el mensaje
de esperanza que toda persona necesita escuchar, no importa cuál sea su pecado. Esta persona debe conocer este mensaje de esperanza, mayormente las personas como estamos tratando con estos temas de homosexualidad. Tenemos que decirle esto. La gracia de Cristo es más grande que tu pecado. La gracia de Cristo te limpia, te transforma y te renueva a tu imagen, perdón. Y te renueva a su imagen. Entonces, seguimos, Kevin, en el versículo 24, Romanos 1, 24 y 25. ¿Qué nos dice? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos que el apóstol aquí termina con una doxología. El hombre ha buscado siempre, hermano, ser el centro del universo. El hombre siempre ha buscado ser su propio centro y dejar a un lado a quién, a Dios, por lo que esto siempre le va a producir al ser humano una terrible distorsión inevitable en su vida. Está atravesando, el hombre está dejando o está abrazando una mentira. ¿Para qué? Para dejar la verdad de Dios. Está abrazando una mentira como si fuese una verdad. El hombre a través de la historia se ha hecho creer él mismo o se ha autoengañado de que el hombre tiene autonomía. No hay autonomía para el ser humano, hermanos. No hay. Hay dos nada más. O estás bajo el camino de Cristo, bajo la autonomía de Cristo, o estás bajo la autonomía de Satanás. Pero no hay término medio, no hay autonomía humana. Eso es un engaño. Es algo que el hombre ha abrazado o se ha hecho creer, pero no. Hay solo dos caminos. Y el hombre ha decidido abrazar más la mentira que la verdad, nos dice aquí el apóstol Pablo. Las relaciones normales del hombre y la mujer, hermano, entonces, fueron sacadas de su diseño original, como lo vimos en Génesis, dando paso a una perversión total de sexo que se ha practicado hoy día en contra de la naturaleza de Dios. Entonces, donde el hombre se une con el hombre y la mujer con la mujer, estamos viendo hoy en día, entonces, esta distorsión, esta perversión, desgraciadamente, que podemos ver. Muchos reclaman también los derechos legales para el matrimonio homosexual. Por otro lado, desgraciadamente, tenemos una sociedad que acepta, que calla cada vez más tales aberraciones, al punto de que se oye hablar ministros de la religión, vemos ministros entre comillas de religiones que son homosexuales, las iglesias para homosexuales, vemos teólogos o estudiosos de la Biblia amoldando, dándole forma o acomodando las escrituras para darle entendimiento a esto o darle paso a estas creencias. Entonces, en las cuales que el pecado es aceptado como si se tratara de una mera enfermedad, hermano, inevitable. Y es triste lo que estamos viendo hoy día. Por eso la iglesia tiene que bajo la gracia de Jesucristo, con mucho amor, pero tenemos que darle frente también a todas estas enseñanzas hoy día y estas prácticas. Por eso tenemos que seguir estudiando más acerca del tema. Esto no quiere decir que el homosexual no deba ser amado, hermano, por los cristianos. No estoy diciendo que no deben ser amados por los cristianos. Claro que debe ser amado, como todo otro pecador, como sí debe ser amado el drogadicto, como debe ser amado el alcohólico. Ellos también deben ser amados. ¿Dónde está el punto? No debemos amar su pecado. Debemos aborrecer su pecado. Amamos a la persona, pero no su pecado. La verdad más esperanzadora es que Cristo vino al mundo perdido para salvar a los pecadores. Esto me incluye a mí. Esto le incluye a usted, hermano. Le incluye a usted, hermana, que me está escuchando. Entonces, Cristo nos salvó. ¿Cómo podemos ver? Entonces, Dios, nuestro creador, detesta las prácticas homosexuales, las aborrece. Ese mismo Dios también nos enseña en su palabra que Él mostró compasión y gracia por la humanidad caída y pecadora, la misma que tenemos que mostrar nosotros como iglesia, como discípulos de Jesús, a las personas. Me gustaría concluir con
leyéndole un testimonio de una persona homosexual que hoy día abrazó la gracia de Cristo y es cristiano y se arrepintió de su pecado. Le leo esto y le doy paso a mi hermano Kevin. Dice así: aunque sabía que la homosexualidad estaba mal, no siempre me alegraba saberlo. Debo confesar que buscaba en la Biblia tratando de encontrar la forma de practicar la homosexualidad sin sentirme culpable o como si estuviera desobedeciendo a Dios. No encontré nada. Cuando más buscaba, más condenado me sentía. Parecía que cada versículo que leía mencionaba la homosexualidad en el contexto de las cosas que me mandarían al infierno. Me sentía culpable, lo cual me podría haber llevado a la depresión si Cristo no me hubiera llevado al arrepentimiento. Tenía que responsabilizarme por mi pecado para poder arrepentirme. Fueron los momentos más difíciles de mi vida, pero los más liberadores para mí. Amén, hermanos. Entonces, como podemos ver, la gracia de Cristo sí es posible. Confiemos en el Evangelio y lo prediquemos a todo este tipo, a toda persona. Kevin. Amén, Arley, muchas gracias. Hasta aquí, ¿hay alguna intervención de parte de algún hermano, alguna acotación, alguna duda? Por favor, los que pueden tener sus cámaras encendidas también para verles y para poder interactuar. Los que no, pues comprendemos. ¿Hay alguna duda acá? Estamos bien. ¿Qué dicen? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Pedro. Duda no, sino más bien acotar lo que, o estar de acuerdo con lo que expuso el hermano ahora últimamente sobre la sociedad en nuestro alrededor. Nos ven a los cristianos más bien como los raros, ¿no? Como que nosotros estamos equivocados. Entonces, eso hace la tarea un poco más difícil, porque a nosotros nos ven como decimos normal o comúnmente, los malos de la película, porque dice, si nosotros vamos a hablar desde el punto de vista bíblico, indicando que Dios condena esas actitudes, entonces dice que nosotros estamos actuando en contra de ellos, no respetando sus derechos. Lamentablemente, ese es el punto desfavorable para nosotros los cristianos. Es lo que quería comentar, ¿no? Y mucha gente, a veces hasta sin mucha base científica, porque en medio han escuchado alguna información, entonces se respaldan en eso, dicen, no, que esto es genético o biológico, y con eso quieren tratar de justificar lo que no está correcto, ¿no? Es lo que quería comentar. No sé si algún hermano también está de acuerdo o no está de acuerdo de eso. Gracias por permitir. Gracias, hermano Pedro. Pregunto esto es porque cuando vayamos, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han predicado a personas homosexuales o han tenido trato con personas homosexuales. Yo realmente, gracias a Dios, he podido tener trato con personas homosexuales y también con ex homosexuales. Y se puede ver que van a haber argumentos en contra. Uno de los principales es lo de la genética, que ya gracias a Dios la semana pasada pudimos conversar de las distintas ciencias con respecto a este tema y ya se puede ver que no hay evidencia genética. Sin embargo, muchos han escuchado ciertas cosas de la palabra y van a refutar, ¿sí? La diferencia del pecado de la homosexualidad con otros pecados es que se tiende a pensar que el pecado de la homosexualidad tiene excusa, ¿sí? Se tiende a pensar que este pecado es distinto a otros pecados, entonces, porque hay amor de por medio. Entonces, ustedes en su, vamos a dar paso solamente a uno por uno, ¿sí? Ustedes en su ministerio, en su caminar cristiano, ¿alguna vez han predicado a una persona con tendencia homosexual? Y cuando le han predicado, ¿cuál ha sido la objeción más común que han escuchado? Una sola por ahora, ¿sí? Pueden levantar la mano.
Por eso es bueno tener la cámara encendida, porque podemos ver quién levanta la mano. Ok, Israel, primero. Bueno, yo no he tenido oportunidad de hablarle directamente a una persona homosexual, pero con la Biblia mismo, o sea, personas que crean en Dios y que sean homosexuales, con la Biblia mismo hablan, por ejemplo, de que, bueno, de manera apresurada, ¿no? Dios es amor, entonces yo amo a mi pareja y no pasa nada. O directamente, David amaba a Esteban y lo apreciaba más que al amor de las mujeres, entonces era gay. Algunos de esos argumentos son los más rápidos que se suele usar. Así es, gracias Isra. Bueno, justamente Isra dio el primer argumento que tengo en mis diapositivas, porque realmente es el más común, ¿sí? El argumento más común es Dios es amor. Ese es el argumento más común que se va a escuchar. Dios es amor. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Como Dios es amor, no puede odiar ni enviar a los homosexuales al infierno solo por amar a una persona de su mismo sexo. Este es el argumento más resaltante, el argumento más utilizado. ¿Sí? Y es una verdad. Dios es amor. No podemos negar esa verdad, ese atributo de Dios, porque Dios es amor. Ningún cristiano ha sido llamado a odiar a los homosexuales. Ninguno. No hemos sido llamados a odiar a nadie. Hemos sido llamados a amar. Como le dije, primero es Juan 4:16, 4:9 y 16, Juan capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Salmos capítulo 103, versículo 8. Ahora ven, aunque Dios es amor, el amor de Dios no invalida el resto de sus atributos. Para comprender de mejor manera esto, hay que comprender una parte de la teología que se llama la teología de la simplicidad de Dios, ¿sí? Dios es un ser simple y no quiere decir que sea tonto o que sea fácil de entender. Cuando decimos que Dios es un ser simple, es que no es un ser compuesto. Ejemplo, Dios es Elohim, el fuerte o el divino, Génesis 1:1. Dios es Adonai, Éxodo 4:10, que es Señor, indicando una relación maestro-siervo. Dios es Elión, que es el Altísimo o el más fuerte, Isaías 14. Dios es el Roy, el fuerte que ve, Génesis 16. Dios es el Shaddai, todopoderoso. Dios es el Olam, Dios eterno. Dios es luz, 1 Juan 1:5, 15, perdón, 1:5. Dios es espíritu, Juan 4:24. Pero Dios también es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Entonces, cuando decimos la doctrina de la simplicidad, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, es que Dios no consiste de amor, de bondad, de misericordia, de justicia o de poder. La doctrina de la simplicidad dice que Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es justicia y Dios es poder. Los atributos de Dios son idénticos en su esencia. Cada atributo de Dios es parte de Dios, es Dios mismo. No podemos decir, no, pero es que Dios por naturaleza es amor y el amor es más en la naturaleza de Dios que los demás, que es lo que por lo general se dice. Lo que pasa es que la naturaleza verdadera de Dios es amor. Todo lo demás son meros atributos secundarios. Entonces, no es verdad. Dios es amor, pero Dios también es ira, Dios también es fuego consumidor, Dios es espíritu, Dios es luz, y así tanto ejemplo que nos da la Biblia, en los que Dios no es una cosa más que la otra. Dios es todos ellos a la vez. Y un atributo no va a negar el otro. Dios puede ser amor e ira al mismo tiempo, en la misma cantidad, ¿sí? Porque Dios no es un ser compuesto. Dios es un ser, en ese aspecto es un ser simple que está hecho de todas esas cualidades. Y cada una es una parte exactamente igual en él. Entonces, a la hora de explicar esta parte, en primero aclarar este atributo de Dios y en segundo dar un ejemplo en un tribunal. De repente a ustedes les sirva, de repente no, a cada quien a la hora de predicar les sirven ejemplos distintos. Pero hay una historia de un hombre que iba a juicio por haber asesinado a 10 niños, haberlos violado, haberlos asesinado y haber hecho una maldad gigante. Ya, déjenme aquí dejar de compartir pantalla para verlo.
haber hecho una maldad gigante en contra de estos niños. Cuando este hombre iba a juicio, cuando iba allá a que le dictaran el veredicto, una reportera logra entrevistarlo y le dice, señor, ¿cuál cree que vaya a ser su sentencia? Y él le dice, inocente, inocente, claro. Y la reportera, o sea, sorprendida, le dice, pero ¿cómo inocente si usted confesó haber matado y violado a esos niños? Y él dijo, sí, pero el juez es un juez amoroso. Entonces, el amor del juez no le quita la justicia que tiene como juez. El hombre fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Entonces, ese es los ejemplos que podemos demostrar en este caso de que un atributo o una cualidad de Dios no niega a la otra. Dios es todo, no se puede negar a sí mismo. Entonces, acá otra persona que conozca de otro argumento que también se utiliza comúnmente en esta esfera. Rosario Reverón, por favor. Bueno, tuve la oportunidad con dos personas, una chica y un chico, mi sobrino. Y pues siempre su argumento, bueno, aparte del que ya dijo el hermano Israel, es también que Dios es el que juzga. Cuando nosotros le predicamos a un homosexual, ellos sienten que lo juzgamos y no que le estamos hablando de la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros le decimos que Dios condena la homosexualidad, ellos dicen, bueno, Dios es el que juzga. Y bueno, y Dios sabrá si me va a juzgar. Entonces, eso es otro de los argumentos que ellos usan, pues, para defender su posición homosexual. Vamos a pasar un poquito de tiempo, espero no haya problema. Respondo después pasamos con Vanessa, que creo que quiere hablar también. Sí, Vanessa. Hola. Hola, ¿cómo estás? En este caso, nuevamente el mismo argumento de la Biblia lo responde, porque nosotros no estamos condenando con nuestro juicio, nosotros no estamos juzgando con nuestro juicio. En un país existen leyes. Por ejemplo, Ecuador tiene una ley que si tú golpeas a una mujer vas preso. Ahora, que yo le diga a Gerardo, si tú golpeas a una mujer vas preso, yo no estoy emitiendo juicio. Yo simplemente estoy pronunciando el dictamen que está en el Código Orgánico Procesal Penal del Ecuador. No soy yo el que está emitiendo ese juicio. Entonces, en ese caso hay que aclarar eso. El juicio que ellos suponen que estamos dando no proviene de nosotros, proviene del juez, que en este caso de Dios. Entonces, si ellos esperan que Dios los juzgue, pues ya Dios los está juzgando. Romanos capítulo 1, que citó Arley hace un momento, pues ahí dice, Dios los entregó y los echó. Entonces, es un buen argumento. No todos los argumentos voy a poder responderlos porque son amplios. Entonces, vamos a pasar con Vanessa y luego aclaro otros puntitos, ¿sí? Vanessa. Hola, ¿me escuchan? Alto y claro. ¿Aló? Sí, te oímos. Ya, hola, ¿cómo están? Bueno, conmigo trabajaba un chico que tenía pareja, hombre y todo, ¿no? Y entonces él y yo siempre nos las pasábamos discutiendo, ¿no? Porque él siempre quería decirme a mí de que Dios perdona eso, que Dios está con él. Y claro, yo antes no era cristiana. Entonces yo lo que le decía era que cómo él podía estar así con Dios si Dios no está con las personas que están con eso. Y no comprendía mucho el tema hasta ahora. Por eso es que me llama mucho la atención esta clase. Y también tengo una chica que vive conmigo en la casa que tiene pareja mujer. Claro, no es que yo le predico ni nada, sino que a veces yo digo, pero, o sea, ¿por qué le puede gustar una mujer y no un hombre? O sea, ¿por qué? O sea, no lo entiendo, pero tampoco me meto en esas cosas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a esos aspectos, vamos a estar tocándolo en la clase 6 un poco más, cuando hablemos de la parte psicológica, de por qué ciertas personas tienen orientación sexual hacia ciertas otras personas. Entonces, no te preocupes, vamos a responderla más adelante. Sin embargo, como ella misma dice, nosotros no somos los que juzgamos, sino que ya la palabra ha juzgado todos estos casos. Entonces, hermanos, son las 9:01. En realidad a mí me faltaban varias
varios argumentos. Vamos a hacer una oración para culminar con los que se deban retirar y como siempre los que puedan seguir, continuamos disertando del tema, ¿sí? Entonces vamos a pedir a nuestro hermano Giovanni Luque, de allá de Puerto Viejo, para que por favor nos dirijan oración y después los que puedan quedarse, seguimos que hay más argumentos. Muy bien, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro. Querido Padre Dios, Padre bueno, Padre celestial, Padre eterno, Padre todopoderoso, gracias, Señor, por permitirnos tener este encuentro, Señor, por usar tu palabra para poder entender lo que tú quieres con respecto a este tema, Señor, para que podamos abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, y más que todo ver de la manera cómo podemos ayudar, Señor, al pecador, cómo podemos ayudar, Señor, a quien necesita de tu palabra y a quien necesita, y nuestro deber de llevar el evangelio hacia estas personas. Gracias por usar a cada uno de los hermanos, a Kevin, a Ley, y también, Señor, a cada uno de los hermanos que están presentes. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, que podamos, Señor, aplicarla en el vivir diario, Señor, que de alguna manera podamos llevar, Señor, la verdad y la justicia, Señor, de tu palabra a cada una de las personas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por habernos permitido, Señor, estar acá y esperando, Señor, poder volvernos a encontrar la próxima semana, según tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de su amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Quiénes pueden quedar para saber si continuamos? Igual como les dije, todo esto está por escrito en el manual que les vamos a dar, en el programa que les vamos a dar. Entonces Isra me dice que sí puede quedarse. Bueno, ya saben, los que no puedan retirarse sin ningún problema. Ya la clase normalmente es de 8 a 9. Voy a compartirle pantalla. Que se me la pantalla. Ya. ¿Se ve la pantalla? No. Ok, ya comparto. ¿Allí? Sí. Ahí sí. Ya le damos paso al hermano Ulises, un momento. Ok, otro de los argumentos comúnmente utilizados por la parte homosexual es que la Biblia prácticamente no menciona la homosexualidad. Como pudieron ver, no son muchos los pasajes que hablan de la homosexualidad. En realidad son 12, 15 pasajes. Pero lo importante es que todos los pasajes que hablan de la homosexualidad hablan con una armonía y una contundencia, afirmando el pecado de esta práctica, afirmando que no es agradable para Dios. Entonces, la poca mención no es afirmación de parte de Dios. Hay otras prácticas que apenas son mencionadas en la Biblia que también son desaprobadas por Dios. Por ejemplo, la bestialidad, el incesto, la violencia de género, tan común que se nombra hoy en día, y el abuso sexual infantil, aparte de más de 50 pecados que apenas y son mencionados. Entonces, si vamos a decir que la homosexualidad es aceptada por Dios porque se menciona poco en la Biblia, mientras que otros pecados se mencionan más, es una falacia porque otros pecados, aún peores, apenas y se mencionan y realmente son abominables ante Dios. Prim Fromm es un erudito bíblico, pero homosexual. Como decía Arley, esto hoy en día se ve en todos los lugares. Este señor es holandés y escribió ese libro que tienen a la derecha, que se llama Contranatural, tipos de argumentos moral contra la homosexualidad. No, Lucas me ayudaría mejor, que sabe más inglés, no recuerdo exactamente la traducción. Y él dice que en la Biblia no existe respaldo a favor de una aceptación de la homosexualidad. Este señor es un estudioso de la Biblia, a pesar de ser homosexual. Sin embargo, él mismo afirma que en la Biblia no existe ningún respaldo a favor de la aceptación de la homosexualidad.
Robert Gagnon es un teólogo revisionista, que es un teólogo revisionista, son personas que actualmente están revisando la Biblia para darle nuevas interpretaciones. Él dice que los textos bíblicos que abordan específicamente la práctica homosexual la condenan incondicionalmente. En el Nuevo Testamento hay 8 listas de vicios. Marcos 7, Romanos 1, Romanos 13, 1 Corintios 6, Gálatas 5, Colosenses 3, 1 Timoteo 1, Apocalipsis 21. En toda esta lista de vicios está la inmoralidad sexual argumentada. Entonces no hay evidencia tampoco para decir que, perdón, hay suficiente evidencia para mostrar que la homosexualidad, la inmoralidad sexual, que también abarca la homosexualidad, es condenada por Dios. Es difícil hallar un pecado que se condene tan frecuente y uniformemente en el Nuevo Testamento como la inmoralidad sexual. Hermano Ulises está levantando la mano. Dígame. Buenas noches, mi hermanito. Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, hermanito, escuchando algo del estudio sobre la homosexualidad, yo aquí tuve la oportunidad, no de predicarle a un homosexual, pero, o sea, creo que es como un poco más difícil cuando un hombre no cree en Dios, ¿no? Y tuve la oportunidad, hermano, de predicarle a un ateo, a un hombre con el cual trabajé y no creía en Dios de verdad para nada, hermano, para nada. Y fue bastante difícil al principio, hermanito, porque él no tenía en su conciencia que él era creado de Dios. Entonces, o sea, pienso que esto se lo comento porque estoy consciente de que hay muchos homosexuales que creen en Dios, y de hecho lo dijo ahorita una hermana, ¿no? Allí, que él creía en Dios a su manera, pero por lo menos creía en Dios, ¿no? La cuestión es que usted está hablando del punto de los homosexuales, pero me salgo un poquito del tema porque me fue bastante difícil y es importante también, hermano, de saber cómo nosotros podemos hablar con una persona que no cree para nada en Dios. Este hombre, cada vez que iba a trabajar con él, hermano, le hablaba de Dios. Fue un poco, al principio fue un poco difícil. Y entonces, a cabo del tiempo, le hablé le fui explicando, le dije, las frutas que tú disfrutas, le dije, las creó Dios para ti, para mí, para todos. Eso está en el libro de Génesis 1:11. Y así sucesivamente, ese mar, íbamos a veces por la playa y yo le explicaba, pues el mar que tú estás viendo, Dios lo creó para ti, para mí, para todos nosotros. Y lo que está dentro del mar, los peces. ¿Entiendes? Y bueno, hermano, gracias a Dios, él se fue de aquí de Lima. Él estaba aquí en Lima y se fue a una provincia. Yo perdí contacto porque cambié de teléfono. Al cabo del tiempo me logré contactarlo. Ya habían pasado como 2 años, 1 año y medio, 2 años. Y bueno, qué sorpresa tan grande cuando me logro contactar con este hombre. Roy se llama él, Roy, peruano. Y me dice que le hablé, le volví a hablar y me contentó pues que lo pude ubicar y me dice que ahora más que nunca sí cree en Dios. Tiene una familia, tiene una esposa, tiene hijos, o sea, y ahora sí cree en Dios. Y me dice que bueno, que ya ha ido lo que pasa es que él se fue de aquí, pero ya ha ido ya se ha congregado. Amén. Qué bueno. En otra denominación, ¿no? Pero sí se ha congregado y es importante que uno deje, o sea, dejar la semilla, pues, en ese corazón, a ver si germina, a ver si crece, pues. Pero estamos llamados a eso, hermano. Era lo que quería compartir o sea, aunque sea difícil, no rendirnos, seguir, ser insistente. Lo mismo debe ser también con un homosexual, no verlo quizás como a veces en la apariencia física, por así decirlo, ¿no? Sino el corazón tiene cada quien. Así es.
En ese caso le recomiendo este libro, que es bueno para tener argumentos científicos de la existencia de Dios. Se llama El caso del creador, de Lee Strobel. ¿Sí? Casa del creador de diestro. Ah, ya. Después se lo mando por WhatsApp. Está Gracias, bien, hermano, hermano. gracias. Sí, en estos contextos es distinto en la parte homosexual porque la mayoría, la gran mayoría de los homosexuales creen en Dios a su manera, como decía la hermana. Nosotros hicimos una pequeña encuesta entre Arley y yo antes de comenzar estos estudios y encontramos que el 100% de nuestros encuestados, siendo homosexuales, creían en Dios. Claro, esto baja más cuando nombramos. Ahora, otro argumento que utilizan es que Jesús nunca mencionó la homosexualidad. El defensor LGBT, Jay Michelson, lo expresa así. Aquí están todas las declaraciones que hizo Jesucristo sobre la homosexualidad. Y luego añade, sorprendente, ¿verdad? Comprobemos de nuevo. No, nada. Y eso que Jesús vivió en una época en la que la pederastia y otra forma de actividad sexual con personas del mismo sexo eran habituales. El silencio habla grito. ¿Cómo responder, pues, a esto si Jesús no dijo nada sobre ello? Tal vez deberíamos seguir adelante. Ahora bien, esta objeción es anacrónica. ¿Qué quiere decir anacrónica? Está fuera de lugar, está fuera de contexto. Porque en el judaísmo, en Israel, el problema de la homosexualidad en realidad era un problema menor. ¿Sí? Cuando Jesús predicó, había problemas grandes que de verdad se demostraban y era la hipocresía de los líderes religiosos, entre tantas otras cosas. Pero la homosexualidad era algo en que todos los judíos estaban claros que era un pecado y no necesitaban ser mencionado. Sin embargo, Jesús en Mateo capítulo 19 reafirmó el relato de la creación que Arley citó del matrimonio y dijo, Dios creó varón y hembra y serán una sola carne. No dijo ni hombre y hombre, ni mujer ni mujer. Entonces Jesús reafirmó aquello que había sido nombrado y le volvió a dar contundencia al relato de la creación, diciendo que la única pareja aprobada por Dios es la de un hombre y la de una mujer. En Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesús condenó el pecado de porneia. James Edwards dice, esta palabra puede encontrarse en la literatura griega, refiriéndose a una variedad de prácticas sexuales ilícitas que incluían el adulterio, la fornicación, la prostitución y la homosexualidad. Cualquier judío de tiempo de Jesús, cualquier persona que leyera el Evangelio de Marcos, iba a saber que la palabra porneia allí escrita no solamente indicaba la homosexualidad, la fornicación, sino que hacía alusión a la homosexualidad y sabrían que Marcos 7:21 también está condenando esto. Cada vez que Jesús se encontraba con cualquier pecador sexual, como por ejemplo la mujer ramera, entre tantas otras personas pecadores, le decía, tus pecados te son perdonados, o vete y no peques más. Esa es la respuesta de Jesús para el pecador. Vete y no peques más. Otra alusión es, bueno, si Jesús no lo dijo es porque no lo condenaba, o Jesús iba a ser más conservador o más liberal en este argumento. Jesús por lo general se caracterizó por ser más conservador en la interpretación de la ley o de la Torá. Por ejemplo, el divorcio, mientras los intérpretes de la ley decían sí, se pueden separar por todo, Jesús dijo, a no ser por causa de fornicación, no pueden separarse. En el caso de la lujuria, muchos judíos podían estar observando a las mujeres y Jesús les dijo, solamente con codiciar a la mujer ajena ya has pecado. Por lo tanto, Jesús no fue más liberal, sino más conservador en su interpretación de la Escritura. Así que probablemente en su interpretación de la homosexualidad pudo haber sido más conservador y más tajante. Robert Gagnon dice, Robert Gagnon es un teólogo revisionista, lo distintivo del ministerio de Jesús no fue que se negara a emitir juicios sobre la conducta de otro, ni siquiera que bajara sus valores morales. Al contrario, en muchas áreas elevó sus valores. Lo distintivo fue su espíritu increíblemente generoso, incluso con aquellos que habían vivido en flagrante desobediencia a Dios durante años. Por último, el hecho de que Jesús lo haya nombrado no niega que Pablo lo nombró más adelante. Dice, no, es que Pablo no tenía el pensar de Jesús. Recordemos que Juan capítulo 14, versículo 26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Y Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo. Así que si Pablo nuevamente condenó la práctica de la homosexualidad, es porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Ese Espíritu Santo venía ¿de quién? De Dios mismo. Otro argumento es que el tipo de homosexualidad del que habla la Biblia es muy distinto al tipo de homosexualidad que vivimos hoy en día.
Entonces, los autores bíblicos no condenaban, en este caso, la orientación sexual, sino la feminización de los individuos. No se condenaba a hombres que tenían relaciones con hombres, sino las relaciones pederásticas que eran comunes. En la clase que viene vamos a hablar de estas relaciones pederásticas entre hombres adultos y muchachos o niños. No se condenaba la intimidad sexual consensuada, sino las violaciones grupales o las orgías. No se condenaba la dominación sexual se condenaba la dominación sexual o la prostitución idolátrica. Hoy en día estamos viendo, son uniones comprometidas bajo consenso de por vida, o sea, las uniones matrimoniales que se quieren, cuestión que los autores bíblicos ni siquiera podrían haber imaginado en aquel entonces. Sin embargo, esto tiene dos problemas: el problema del silencio y el problema de la distancia cultural. En cuanto al problema del silencio, por ejemplo, en Levítico capítulo 18, versículos 22 y 20-13, que fueron citados por la ley, no hay limitación. La prohibición estipula que un hombre no debe acostarse con otro hombre de la manera que lo haría con una mujer en el pacto del matrimonio. Simple, sencillo. No puede hacer con otro hombre lo que haría con una mujer. Entonces, aquí no estamos hablando de una práctica idolátrica ni una práctica de prostitución, sino que estamos hablando de que un hombre no iba a cometer la misma práctica que hacía con la mujer con otro hombre. En Romanos, Pablo dice que se cambió el uso natural, tanto del hombre como la mujer, por el de un uso antinatural de la relación sexual. A los autores bíblicos jamás se le hubiera ocurrido solo la pederastia, la explotación sexual o la prostitución, es lo que dicen ellos. Sin embargo, en el libro del autor no cristiano, Thomas K. Huber, Homosexualidad de Grecia y Roma, una analogía de documentos fundamentales, esta que está acá, él habla de todos los tipos de homosexualidad que existían en la antigüedad, son más de 500 páginas de este libro, y menciona tanto la homosexualidad negativa, la de la lujuria, la de la orgía, la de tantas cosas, como sexualidad entre comillas positiva en cuanto eran relaciones monógamas entre dos amantes que se juraban amor de por vida. William Loader, que es un escritor homosexual, ha escrito más de media docena de libros que desarrollan el tema de la homosexualidad en el judaísmo y en el cristianismo, y en todos ellos muestra que también existieron relaciones homosexuales vinculantes como las que se quieren proponer hoy en día en el tema de la aprobar el matrimonio homosexual. Bernadette Browning, escritora lesbiana, cristiana, como les dije, aquí vamos a ver muchas personas que son cristianos y homosexuales o lesbianas, perdón. Ella dice, veo que Pablo condena todas las formas de homoerotismo como actos antinaturales de personas que se habían apartado de Dios. Incluso estas personas que están mal, por así decirlo, porque siguen en la práctica homosexual, porque ya no ven la Biblia como un manual que nos diga cómo guiar nuestras vidas, sino simplemente como un libro histórico, reconocen que todos los argumentos en la Biblia acerca de la homosexualidad son argumentos condenatorios. La Biblia es un lugar para personas deshechas o es un hospital para los dañados. Y es verdad, toda la Biblia nos enseña una historia de un llamado al arrepentimiento. Esto lo podemos ver en toda la Biblia. Así que el hecho de que sea un lugar para personas deshechas no indica que no sea un lugar para el llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento viene del griego metanoeo y su significado es un cambio de mentalidad que trae como consecuencia un cambio de vida. No es justo, yo nací así. Falso. Ya hablamos en las clases anteriores que no hay evidencia de que esto sea una condición innata. El hecho de sentir los malos deseos, porque lamentablemente muchas personas tienen este deseo de manera inconsciente, ni siquiera saben en qué momento comenzaron a desearlo. El hecho de tener malos deseos no es excusa para caer en pecado. Tanto los homosexuales como los heterosexuales tenemos lucha por deseos que no deberían ser satisfechos y anhelos de cosas ilícitas que no podemos obtener. La lucha es de todos, tanto de homosexuales como de heterosexuales. Para uno va a ser más difícil que para el otro, pero todos tenemos las mismas luchas. Y si no se tiene el don de celibato, un argumento que he escuchado, ¿sí?, es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 a 9, que es mejor casarse que estarse quemando. Me imagino que lo han escuchado. Entonces, si yo soy homosexual y no tengo el don de celibato, pues me caso con un hombre porque es mejor casarme que estarme quemando. Pero irónicamente, solamente un capítulo más atrás, en 1 Corintios 6, 9 y 10, Pablo condena a los que practican la homosexualidad diciendo que no son herederos, no serán herederos del reino de los cielos si continúan en la misma práctica. Y el capítulo 7, versículo 2 dice que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su hombre. Sería ilógico que Pablo sugiera a dos homosexuales casarse para no quemarse cuando acaba de condenar 2 veces la misma práctica.
Ahora, el problema es que están creyendo que en el matrimonio homosexual o heterosexual se terminan las luchas sexuales. Es como si fuera una varita mágica en el momento que decimos, sí acepto, ya se acabaron nuestras luchas. No, nosotros seguimos teniendo luchas sexuales durante toda nuestra vida, incluso en el matrimonio. Dios quiere que yo sea feliz. Esta es una de las que más comúnmente he escuchado. Dios quiere que yo sea feliz. Estaba viendo con mi esposa un video de un hombre que decía lo mismo. Dios quiere que yo sea feliz, así que yo seré homosexual. Un amigo que entrevisté también para esta conferencia decía, si Dios no quisiera que fuera feliz y que yo cambiara, entonces no es el Dios que quiero. Lamentablemente, el Dios de la Biblia o el Dios que nos creó no es el Dios que muchos quisieran. No nos va a complacer. Es como los niños, no es el padre que los niños quisieran porque los regañan, porque hace tal cosa. La historia de la redención es una historia de sufrimiento. Jesús sufrió hasta el punto de morir en la cruz. Todos los apóstoles sufrieron martirio. Durante los 2000 años siguientes, aún en la actualidad, los cristianos seguimos sufriendo. El cristianismo es un camino de sufrimiento. Todos debemos tomar una cruz. Para cada quien esa cruz va a ser diferente, para uno va a ser más pesada que para los otros. Pero comprendiendo que la cruz de los homosexuales puede ser muy pesada, debemos recordar ese principio de Gálatas que dice que todos debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Uno de los problemas por los que muchas personas que practicaron la homosexualidad y llegan a la iglesia se apartan es porque no reciben el apoyo, no reciben esa ayuda para sobrellevar las cargas. Entonces, ¿Dios quiere que yo sea feliz? Sí, quizás cuando estemos en la salvación, cuando ya hayamos sido redimidos. Pero por ahora el camino del cristianismo lo que nos muestra toda la Biblia es que es un camino de sufrimiento. Incluso los apóstoles sufrieron, Moisés sufrió y cada uno de los profetas sufrieron. Para que se hagan una idea en el contexto que estamos, ¿alguien ha escuchado acerca de la Biblia King James? La Biblia King James es la versión inglesa de la Biblia más común o más utilizada en Estados Unidos y en países de habla inglesa. En español es la Reina Valera, para ellos son las King James. Bueno, ya se sacó hace unos años la Biblia Queen James, que es una Biblia homosexual, como pueden ver allí, con su arco iris y toda la cuestión. Una Biblia que apoya los movimientos homosexuales. Voy a dejar hasta acá porque realmente ya se nos está haciendo un poco tarde. Pero los otros dos argumentos, y van a estar escritos en el manual que le vamos a proveer, son de que David y Jonatán eran homosexuales. Ahí están exactamente los textos que supuestamente son utilizados, las refutaciones para cada uno de ellos. Y la otra que yo mismo me molestaba estudiándolo, es que Jesús era queer. Esto lo dice el doctor Bob Shortgos, doctor en teología. Por eso no nos crean todos los teólogos. A veces nos volvemos locos y no avisamos.